reduzcan los costos y mejoren la calidad de la urbanización. 13º, promover la construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos que requiera toda la población en condición de vulnerabilidad, así como de los sistemas de movilidad que promuevan la inclusión. Y 14º, la protección, mejoramiento y ampliación de los espacios públicos de calidad para garantizar el acceso universal a zonas verdes, espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. Artículo 203. Los gobiernos estatal y municipal establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias los mecanismos que faciliten el cumplimiento de los programas de desarrollo urbano y vivienda. Estos mecanismos comprenderán cuando menos un régimen de facilidades administrativas en materia de trámites y autorizaciones para la ejecución de acciones urbanas, tendiente a la simplificación de formatos, instancias y requisitos, y a la consecuente reducción de tiempos y costos, así como procedimientos para su evaluación permanente. Artículo 204. La planeación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas deberá ajustarse a lo dispuesto en el presente ordenamiento, así como a los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los de ordenación de zonas metropolitanas y conurbaciones. Título 14. Denuncia ciudadana, infracciones y sanciones. Capítulo 1. Denuncia ciudadana. Artículo 205. La Secretaría, en el ámbito de su competencia, promoverá mecanismos de contraloría o vigilancia social donde participen los vecinos, usuarios, instituciones académicas, organizaciones sociales, colegios de profesionistas y los institutos y observatorios en el cumplimiento y ejecución de normas oficiales mexicanas de los programas a que se refiere esta ley, aplicando los principios establecidos en esta, y en su caso denunciando ante la Secretaría y o municipios cualquier violación a la normatividad aplicable. Artículo 206. Toda persona física o moral podrá denunciar ante la instancia de procuración, de ordenamiento territorial u otras autoridades locales todo hecho, acto o omisión que contravenga las disposiciones de esta ley, las leyes estatales en la materia, las normas oficiales mexicanas o los planes o programas a que se refiere esta ley. Igualmente tendrán derecho a exigir que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes y solicitar ser representados ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales que corresponden. Artículo 207. La denuncia ciudadana es procedente también cuando, primero, se origine el deterioro de la calidad de vida de los asentamientos urbanos de la zona. Segundo, se cause o se pueda causar un daño al patrimonio de la Federación, Estado o municipio. Tercero, causen o puedan causar daño patrimonial en perjuicio de alguna persona o inclusive al denunciante. Cuarto, produzcan daños en bienes considerados de valor cultural o natural en el Estado, incluyendo el deterioro de la imagen urbana de los centros de población. Quinto, habiendo cumplido los requisitos de solicitud de autorizaciones previstas en esta ley, no se le dé respuesta en los plazos fijados por este ordenamiento. Y sexto, las personas físicas o morales que hayan sido notificadas la afectación a un predio de su propiedad y no se cumplen los términos establecidos. Artículo 208. La denuncia ciudadana podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito o en medio electrónico y contenga, primero, el nombre, razón social, teléfono, domicilio, teléfono se lo tiene del denunciante y en su caso de su representante legal. Segundo, los actos, hechos o omisiones denunciados. Tercero, los datos que permitan identificar al presunto infractor. Y cuarto, las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. No se admitirán a trámite denuncias notoriamente procedentes o infundadas, aquellas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento de existencia de petición, lo cual se notificará al denunciante. Artículo 209. Son autoridades competentes para recibir la denuncia ciudadana sin menoscabo de otras disposiciones aplicables. Primero, la Secretaría y segundo, la autoridad municipal competente. Artículo 210. Las autoridades y servidores públicos involucrados en asuntos denunciados o que por razón de sus funciones o actividades puedan propiciar la información pertinente deberán cumplir en sus términos con las peticiones que la autoridad les formule en tal sentido. Las autoridades y servidores públicos a los que se les solicite información o documentación que se estime con carácter reservado conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable lo comunicarán a la autoridad competente en este supuesto. Dicha autoridad deberá manejar la información proporcionada bajo la más estricta confidencialidad. Artículo 211. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que cause daños o efectos negativos al ordenamiento territorial, asentamientos humanos o al desarrollo urbano, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados de conformidad con la legislación civil aplicable. Cuando por infracción a las disposiciones de esta ley, las normas oficiales mexicanas o a los programas de la materia se hubieran ocasionado daños o perjuicios, las personas interesadas podrán solicitar a la autoridad competente la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor de prueba
prueba y en caso de ser presentado en juicio. Artículo 212. La autoridad que reciba una denuncia ciudadana deberá turnarla de inmediato a quien resulte competente. Las autoridades estatales o municipales deberán llevar un registro de las denuncias que ante ellas se presenten y de sus respectivas resoluciones. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad receptora tome las medidas preventivas o correctivas convenientes. Artículo 213. La autoridad estatal o municipal, previo análisis de la procedencia de la denuncia, a más tarde de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la misma, hará del conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado a aquella y dentro de los 30 días hábiles siguientes el resultado de la verificación de los hechos y medidas impuestas en su caso. Artículo 214. Tratándose de bienes de propiedad del Estado o de la Federación, la autoridad municipal deberá poner en conocimiento de estas la denuncia respectiva a efecto de que manifieste e intervenga en lo que a su interés competa. Capítulo 2 del régimen sancionatorio de las nulidades. Artículo 215. La violación de esta ley y a los programas que se refiere este ordenamiento por parte de cualquier servidor público dará origen a la responsabilidad de sanciones en los términos que establece la legislación de la materia. Artículo 216. No surtirán efecto los actos, convenios, contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con el aprovechamiento de áreas y predios que contravengan esta ley y los planes o programas a que se refiere este ordenamiento. Artículo 217. Serán de nulidad los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad de cualquier otro derecho relacionado con la utilización de áreas y predios que, primero, contravengan las disposiciones de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en cualquiera de sus modalidades, así como a las provisiones, usos de suelo, reservas o destinos que establezcan. Segundo, no contengan las inserciones relacionadas con las autorizaciones, licencias o permisos para la acción urbanística que proceda ahí. Tercero, los actos jurídicos de traslación de dominio que se realicen sin respetar el derecho de preferencia que se refiere al artículo 110 de esta ley. La nulidad a que se refiere este artículo será declarada por las autoridades competentes. Dicha nulidad podrá ser solicitada por la instancia de Procuración de Justicia mediante el ejercicio de la denuncia popular o a través de los procedimientos administrativos regulados en la legislación de la materia. Artículo 218. Los notarios y demás fedatarios públicos con facultades para ello podrán autorizar definitivamente el instrumento público correspondiente a actos, convenios o contratos relacionados con la propiedad, posesión o derechos reales en regímenes de derecho privado, público o social, previa comprobación de la existencia de las constancias, autorizaciones, permiso o licencias que las autoridades competentes expidan en relación con la utilización o disposición de áreas o predios de conformidad con lo previsto en esta ley y otras disposiciones jurídicas aplicables, mismas que deberán ser señaladas o insertadas en los instrumentos públicos respectivos. Asimismo, tendrán la obligación de insertar en las escrituras de transmisión de propiedad en que intervengan cláusulas especiales en las que se haga constar las obligaciones de respetar los planes o programas a los que se refiere esta ley, en especial el uso o destino del predio objeto de tales actos, o al respecto a la definición del área urbanizable. Artículo 219. No surtirán efecto los permisos, autorizaciones o licencias que contravengan lo establecido en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. No podrán inscribirse en ningún acto, convenio, contrato o afectación en el registro público de la propiedad y del comercio o en los catastros que no se ajusten a lo dispuesto en la presente ley y en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano aplicables. Los certificados parcelarios otorgados por el Registro Agrario Nacional o cualquier otro derecho relacionado con la utilización de predios de ejidos o comunidades deberán contener las cláusulas relativas a la utilización de áreas y predios establecidos en los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano vigentes y aplicables a la zona respectiva. Artículo 220. Las inscripciones que realice el registro público de la propiedad del Estado, así como las cédulas cadastrales, deberán especificar en su contenido los datos precisos de la zonificación, limitaciones, restricciones y reglas de aprovechamiento contenidas en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que apliquen a la propiedad inmobiliaria. Artículo 221. Las autoridades que expidan los programas municipales del ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los derivados de estos que no gestionen su inscripción, así como las y los jefes de oficina de registro que se abstengan de llevarla a cabo o la realicen con deficiencia, serán sancionados conforme las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 222. En el supuesto de que no se atiendan las recomendaciones a que se refiere esta ley, la Secretaría podrá hacer del conocimiento público su incumplimiento
incumplimiento y, en su caso, aplicar las medidas correctivas que se hayan establecido en los convenios o acuerdos respectivos y que se deriven de las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 223. Quienes propicien o permitan la ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población, autoricen indebidamente el asentamiento humano o construcción en zonas de riesgo, en polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento en torno a la infraestructura o equipamiento de seguridad nacional o de protección de derechos de vía o zonas federales, o que no respeten la determinación de área urbanizable contenida en este ordenamiento, se harán acreedores a las sanciones administrativas, civiles y penales aplicables. Artículo 224. Las autoridades de los órganos de gobierno tendrán la obligación de resguardar los expedientes de las autorizaciones y procedimientos administrativos donde intervengan en materia del desarrollo urbano, así como propiciar información correspondiente a cualquier solicitante con las reglas y salvaguardarlas de la legislación de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Artículo 3. Infracciones, sanciones y medidas de seguridad. Artículo 225. La Secretaría de la Autoridad Municipal tiene facultad para imponer sanciones en el ámbito de su respectiva competencia por las infracciones o violaciones a esta ley y demás normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como para acordar las medidas de seguridad que se requieran para preservar la seguridad, salubridad y tranquilidad en materia urbana. Artículo 126. Los propietarios y poseedores de predios y fincas, así como los directores y administradores de edificaciones de cualquier tipo o clase, serán responsables de las infracciones que se cometan, el pago o cumplimiento de las sanciones y medidas de seguridad que impongan las autoridades competentes. También serán responsables los funcionarios y empleados de los gobiernos estatal y municipal, así como los notarios, corredores y demás personas investidas de fe pública por actos que contravengan o obstaculicen los distintos programas de desarrollo urbano y preceptos de esta ley. Artículo 227. Las sanciones a que se refiere este capítulo serán efectivas a los responsables independientemente de las sanciones penales a que se hagan acreedores y que imponga la autoridad competente. Cuando las sanciones sean pecuniarias, serán efectivas por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado o por la Tesorería Municipal respectiva. Artículo 228. Las medidas de seguridad serán de ejecución inmediata cuando las circunstancias del caso así lo requieran, independientemente de que se impongan las sanciones pecuniarias. Artículo 229. En todos los casos en que, con motivo de la aplicación de esta ley, se descubra la comisión de un delito previsto en las leyes correspondientes, la autoridad respectiva levantará un acto que turnará a la Secretaría, misma que, mediante oficio, la remitirá a la instancia de Procuración de Justicia del Estado para que ésta proceda conforme a sus atribuciones. Artículo 230. Las infracciones a esta ley son infracciones a esta ley las siguientes. Primero, a quienes no cumplan con la obligación de proporcionar los informes que les solicite la autoridad competente o lo haga con falsedad o fuera del plazo que se les hubiere concedido, se harán acreedores a una multa equivalente a 50 unidades de medida de actualización. Segundo, a los que den uso distinto o construyan obras diferentes o con especificaciones distintas a las aprobadas y autorizadas por la autoridad competente del Estado o del ayuntamiento correspondiente, se les impondrá una sanción equivalente de 50 a 1.500 unidades de medida de actualización o hasta el 10% del valor de la obra ejecutada. Tercero, a los que lleven a efecto la apertura, ampliación, prolongación, rectificación o clausura de una vía pública sin tener la autorización correspondiente, se les aplicará una sanción equivalente de 50 a 1.500 unidades de medida y actualización. Cuarto, al que realice una edificación e instalación de servicios domésticos, fusione o divida un predio con el deliberado propósito de impedir o obstruir un servicio público o una servidumbre, se le impondrá una sanción equivalente de 50 a 1.500 unidades de medida de actualización. Y quinto, las demás que establezcan otras disposiciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Las sanciones mencionadas se aplicarán independientemente de lo que proceda en la aplicación de otros ordenamientos. Artículo 231. Corresponde a la autoridad municipal vigilar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos e imponer las sanciones por acciones o omisiones cometidas por los desarrolladores, así como acordar las medidas de seguridad necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en esta ley, las normas de desarrollo urbano y el reglamento municipal que emita. Artículo 232. La Secretaría y la Autoridad Municipal establecerán las medidas de seguridad siguientes. Primero, la suspensión de la construcción de obras de cualquier tipo cuando no se ajusten a los planes de desarrollo o a los proyectos o autorizaciones para el efecto que les hubiera otorgado.
Segundo, la suspensión de obras y la orden de llenar determinados requisitos que se requieran para continuar o obtener la autorización correspondiente cuando no impliquen una contravención a lo dispuesto en los planes de desarrollo urbano o una lesión grave del interés público o social. Tercero, la suspensión temporal o definitiva de edificaciones o instalaciones para la ejecución de obras de desarrollo urbano por motivos de seguridad, salubridad o tranquilidad pública o que alteren el equilibrio ecológico de la zona. Y cuarto, cualquier otra medida tendiente al cumplimiento exacto de los preceptos de esta ley y sus normas de desarrollo urbano. Capítulo cuarto, medios de defensa. Artículo 233. En contra de los actos y resoluciones dictadas a los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta ley, se estará lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Capítulo quinto, responsabilidades de los servidores públicos. Artículo 234. Los servidores públicos que contravengan las disposiciones a que se refiere esta ley, se les aplicará la sanción que marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en su caso la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y sus municipios sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que hubiera incurrido y que sancionarán las autoridades correspondientes. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se abroga la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala, publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de fecha 30 de diciembre de 2004. Artículo tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en esta ley. Artículo cuarto. Las disposiciones reglamentarias derivadas de la presente ley deberán expedirse en un lapso de un año contado a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Artículo quinto. Los ayuntamientos procederán a expedir o modificar sus reglamentos en el ámbito de su competencia en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Artículo sexto. Los ayuntamientos contarán con un plazo de 2 años contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley para la elaboración y actualización de sus programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Artículo séptimo. La Secretaría contará con un plazo de 1 año contado a partir de la entrada en vigor de la presente ley para elaborar y o actualizar el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como los programas de ordenación de zonas metropolitanas, Puebla, Tlaxcala y Tlaxcala-Pizaje. Al Ejecutivo que los ancianos manda a publicar, dado en la sala de juntas del Palacio Juárez, recinto del Poder Legislativo del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, Xicotenca, a los 27 días del mes de julio del año 2018, por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia de Asuntos Políticos, todos diputados: Ignacio Ramírez Sánchez, presidente; Floría María Hernández vocal; Sandra Corona Padilla, vocal; Carlos Morales Varillo, vocal; Agustina Huerta, vocal; Fidel Águila Rodríguez, vocal; Héctor Israel Ortiz, vocal. Por la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Naum Antonio Ortiz, presidente; Juan Carlos Sánchez García, vocal; Enrique Padilla Sánchez, vocal. Es cuatro presidentes. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Agustín Huerta. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito de dispensa y trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Es cuanto. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Agustín Huerta, en la que se solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor o en contra de que se apruebe la propuesta, sírvanse a manifestar su voluntad mediante voto electrónico. Se informa el resultado de la votación: 16 votos a favor, 0 en contra. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone en discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general.
En vista de que ningún ciudadano o diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo general. Se pide a los ciudadanos diputados se sirvan a manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Héctor Ortiz, sí. Sandoval Regaizuri, sí. Arevalo Lara, sí. Suárez Delfino, sí. Nava Huerta Agustín, sí. Corona Padilla, sí. Ramírez Ignacio, sí. Erendira Cuba, sí. González Aguirre, sí. Cuauhtémoc de Guapacho Humberto, sí. Sánchez Santiago, sí. Xochitl Pedras Mariel, sí. Portillo Herrera Jesús, a favor. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Hernández Hernández, Floria María, sí. Sánchez García Juan Carlos, sí. Del Rosso Pérez Yasmín, sí. Martín Rivera, sí. Mastranzo Corona, sí. Informa del resultado de la votación: 18 votos a favor, 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida en lo general, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Con fundamento del artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone en discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometidos a discusión en lo particular. En vista de que ningún diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo particular. Se pide a los ciudadanos diputados sirvan a manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Héctor Ortiz, sí. Sandoval Regaizuri, sí. Arevalo Lara, Rufo, sí. Suárez Delfino, sí. Nava Huerta Agustín, sí. Corona Padilla, sí. Ramírez Ignacio, sí. Coba Brindis, sí. González Aguirre, sí. Cuauhtémoc de Guapacho Humberto, sí. Sánchez Santiago, sí. Xochitl Pedras Mariel, sí. Portillo Herrera Jesús, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Hernández Hernández, Floria María, sí. Sánchez García Juan Carlos, sí. Del Rosso Pérez Yasmín, sí. Martín Rivera, sí. Mastranzo Corona Dulce María, sí. Se informa el resultado de la votación: 18 votos a favor, 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida, en lo particular se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. En virtud de la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto. En consecuencia, se ordena a la Secretaría de elaborar el decreto y el secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Para desahogar el quinto punto de la convocatoria, se pide a la ciudadana diputada Floria María Hernández Hernández, en representación de las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales, la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Con el permiso de la mesa. Comisión de Asuntos Municipales,
Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Honorable Asamblea, a las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 62068/2018, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto para el que se reforman, se adicionan y se derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala, que presentó el gobernador del Estado, asistido por el secretario de Gobierno de esta entidad federativa el día 26 de abril del año en curso. En cumplimiento a la determinación de la presencia en la mesa directiva de este Poder Legislativo local, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82, fracciones segunda y 18ª y 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37 fracciones 2ª, 15ª y 18ª y 20ª, 38 fracciones primera y séptima, 40 fracción sexta, aplicable por analogía, 55 fracción primera, supuesto B, 57 fracción cuarta, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Las citadas comisiones proceden a dictaminar en base con el siguiente resultante. Único. A efecto de motivar su iniciativa de referencia, el titular del Poder Ejecutivo Estatal literalmente expresó en esta esencia lo siguiente: la iniciativa que ahora se presenta se inscribe en esta visión integral y transversal de combate a la criminalidad en la medida en que propone la adaptación de diversas normas para enfrentar con mayor atingencia la incidencia delictiva en aspectos donde se ha observado que se requieren con una actualización o adaptación a la realidad social. Para combatir frontalmente los delitos que más lastiman a los ciudadanos en la entidad, se propone incrementar las penas de delito de violación que se encuentran por debajo de la media nacional, por lo que la propuesta es que sea incrementado con el fin de que Tlaxcala sea parte de los estados que brinda mayor protección ante la comisión de este delito. La misma propuesta se traslada a los delitos cometidos contra servidores públicos, especialmente tratándose de las fuerzas policíacas en funciones de las fuerzas policíacas, con la idea de que gocen de una mayor protección y puedan desarrollar sus funciones de manera óptima. Por otro lado, se proponen reformas a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y a la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala, con el objeto de prohibir los casinos, salas de juegos y establecimientos de cuyo uso puedan valerse distintos agentes para vulnerar a la sociedad en la comisión de ilícitos a cambio de fines meramente económicos. Con el antecedente narrado, las comisiones suscritas emiten los siguientes considerandos. Primero, en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Asimismo, en el diverso 54 fracción primera de la máxima ley de esta entidad federativa, se dispone que es facultad del Congreso Estatal formar, abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el estado de conformidad con su competencia. La citada clasificación de las resoluciones que emite este Poder Soberano Local es retomada en sus términos en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, disposición legal que en su fracción segunda define al decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Segundo, en el artículo 38, fracciones primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se prevén las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo Estatal para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. Específicamente por lo que hace a la competencia de la Comisión de Asuntos Municipales en el numeral 40, fracción cuarta del ordenamiento reglamentario de referencia, se prevé que debe conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de las leyes y reglamentos por parte de los integrantes del ayuntamiento y los servidores públicos de la administración municipal. Precepto que es analógicamente aplicable en este asunto, por ser las medidas legislativas que se propone implementar
en la Ley Municipal del Estado y en la Ley de Ordenamiento Territorial Local, relativas a las facultades y obligaciones de los gobiernos municipales y, por ende, de quienes los integran, en materia de desarrollo urbano con fines de prevención del delito. Por cuanto hace a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, en el diverso 55, fracción primera, supuesto B de la normatividad reglamentaria invocada, se prevé que le corresponde dictaminar en lo relativo a normas que regulen los planes de urbanización de índole estatal, regional o municipal. En lo que interesa en el artículo 57, fracción cuarta del reglamento invocado, se establece que a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos le corresponde el conocimiento de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Por ende, dado que la materia a analizar consiste en una iniciativa tendente a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Comisión, diversas disposiciones del Código Penal del Estado con relación a la penalidad que amerita la comisión de determinados delitos a efecto de hacerlos acordes a los principios de prevención especial y prevención general que deben orientar el derecho punitivo, así a adecuar determinadas disposiciones de la ley municipal y de la ley de ordenamiento territorial, ambas del Estado, también con el propósito preventivo de la comisión de ilícitos relacionados con vicios sociales, y dado que dichas leyes también tienen carácter administrativo, es de concluirse que las comisiones suscritas son competentes para dictaminar al respecto. Tercero, a efecto de proveer a la iniciativa que nos ocupa, se realiza el análisis jurídico correspondiente en los términos siguientes. Primero, la propuesta consistente en reformar el artículo 228, los párrafos primero y tercero del numeral 230, los diversos 285 y 288 y el párrafo primero del dispositivo 289, todos del Código Penal para el Estado, en el sentido de establecer que las sanciones pecuniarias que hayan de imponerse en cada caso se calculen en unidad de medida y actualización y ya no en días de salario, es procedente. Ello se afirma por ser acorde a lo establecido en la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, en cuyo artículo 2, fracción tercera, se define a dicha unidad de medida como aquella referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. En consecuencia, es claro que a partir del inicio de la vigencia de la ley que prevé tal unidad de medida y actualización, el día 31 de diciembre del año 2016, el importe de las multas que se impongan como pena debe calcularse por esta unidad de medida por constituir un supuesto de pago a cargo de un sujeto obligado por una ley que forma parte del ordenamiento jurídico de este Estado de la República. 2. Las proposiciones para adicionar un párrafo segundo al artículo 228 y un párrafo cuarto al numeral 230 a fin de ampliar los límites mínimos y máximos de las penas de prisión y multa que amerita la comisión del delito de homicidio calificado cuando se cometa con dolo en contra de servidores públicos de las instituciones policiales, de procuración y administración de justicia en ejercicio de sus funciones y con motivo de las mismas, dejándolos de 50 a 70 años y de 2.160 a 4.620 unidades de medida y actualización respectivamente, es procedente. Lo anterior es así porque la perpetración de delito aludido se ha incrementado notoriamente a causa de la proliferación de delitos de alto impacto y o constitutivos de delincuencia organizada, no solo en el Estado, sino en el país, creando una situación de tensión social y mayor riesgo a quienes prestan sus servicios en los servicios policial y de procuración y administración de justicia. No obstante, que las actividades que se realizan sean inspiradas de propósitos nobles, como son obtener un ingreso lícito que les permita satisfacer sus necesidades económicas
y las de sus familias, ejercer de forma lícita su profesión o cumplir diligentemente la encomienda institucional que tengan asignada, por el que deben proveerse a su protección efectiva. En ese sentido, desde el ámbito legislativo, dicho estado de cosas debe atenderse, siendo lo pertinente aumentar la penalidad aplicable, de modo que al dársele publicidad óptima, los ciudadanos pueden normar su conducta, inhibiendo la misma con relación a la descripción típica ante la severidad de sanciones que se prevén. En este sentido, se considera que los límites mínimos y máximos propuestos son acordes y que cumplen con los principios de racionalidad y proporcionalidad que deben revestir la previsión de las penas, ya que al aprobarse el proyecto de decreto se deriva que de este dictamen las penas señaladas no serán de las proscritas en el artículo 22 de la Constitución Política Federal, ni pueden calificarse como inusitadas y trascendentales, en tanto que no solo de las abolidas por inhumanas o crueles, ni pretenden aplicarse a personas distintas de quienes cometan la conducta típica. Además de que se plantea imponerlas con relación a un delito que de por sí se considera grave, por atentar incluso con circunstancias agravantes en contra del bien jurídico primordial que es la vida. Con relación a lo expuesto, resulta aplicable la jurisprudencia siguiente. Penas y sistema para su aplicación corresponde al Poder Legislativo justificar en todos los casos y en forma expresa las razones de su establecimiento en la ley. Legislador, al crear las penas y el sistema para la imposición de las mismas, no cuentan con libertad absoluta para su establecimiento en la ley, sino que debe atender a diversos principios como lo es el de la proporcionalidad entre el delito y la pena, ya que de ello dependerá si su aplicación es no humanitaria, infamante, cruel o excesiva, y por el contrario, es acorde a los postulados constitucionales. La proporción entre el delito y pena, en el caso del Poder Legislativo, es el de hacer depender la gravedad de la pena en forma abstracta, lo cual se encuentra relacionado con la naturaleza del delito cometido, el bien jurídico protegido y el daño que se causa al mismo. Esto permite advertir la importancia que tiene el Poder Legislativo. Justifique en todos los casos y en forma expresa, en el proceso de creación de la ley, cuáles son las razones del establecimiento de las penas y el sistema de aplicación de las mismas. Para cuando una persona despliega una conducta considerada como delito, lo anterior permitirá que en un problema de constitucionalidad de leyes se atiendan las razones expuestas por los órganos encargados de crear la ley y no las posibles ideas que haya tenido o las posibles finalidades o objetivos que se haya propuesto alcanzar. Así, lo relatado adquiere relevancia si se toma en consideración que al corresponderle la legislación señalar expresamente las razones de mérito, el órgano de control constitucional contará con otro elemento valioso cuyo análisis le permitirá llevar a cabo la declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos impugnados. Época, novena época, registro 1630-67, instancia primera, sala, tipo de tesis, jurisprudencia, fuentes, semanario judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 33, enero de 2011, materias penal constitucional, tesis, primera, diagonal J, 114, diagonal 2010, página 340. Tesis de jurisprudencia 114, diagonal 2010, aprobada por la primera sala del Alto Tribunal en sesión privada del 17 de noviembre de 2010. Tercero, la pretensión para derogar el párrafo segundo del artículo 239 del Código Penal del Estado es acertada, dado que es proporción normativa, hace remisión expresa al diverso 240 del mismo ordenamiento legal, el cual previamente fue derogado mediante decreto número 54 de este Poder Legislativo Local, publicado
publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el día 28 de noviembre del año 2014. En consecuencia, el párrafo en análisis carece de sentido al no tener materia la disposición que en el mismo se contiene, de modo que debe derogarse. Cuarto, por razones semejantes a las expuestas para justificar la modificación de los límites mínimo y máximo de pena aplicable al homicidio calificado de quienes integran las corporaciones de seguridad públicas y las instituciones de procuración de administración de justicia, deben reformarse los artículos 285 y 288, así como el párrafo primero del diverso 289 a efecto de incrementar los límites de las penas de prisión que han de aplicarse a los sujetos activos del delito de violación en diversas modalidades y equiparadas. Ello debe de ser así, puesto que la violación es uno de los delitos que más ofende la dignidad humana, al vulnerar la libertad sexual de las personas, y en la actualidad en nuestra entidad federativa se ha vuelto recurrente en grado alarmante por el agudizamiento del fenómeno de trata de personas. Por ende, además de dar atención íntegra al referido problema social, es necesario que el Estado reaccione de forma enérgica castigando a los tipos específicos de violación, por lo que se estima acertado que los límites mínimo y máximo de la pena de prisión inherente se incremente para quedar de 20 a 25 años por cuanto hasta la violación simple y la equiparada, y de 25 a 30 años tratándose de violación con agravantes. Ahora bien, dado que la penalidad base para los delitos aludidos se incrementará en la forma señalada, igualmente se considera adecuado que los supuestos de violación agravada, si además se comete con violencia, las penas que deberán imponerse puedan aumentarse solo en un tercio más, como propone el iniciador, y no en una mitad, como actualmente se prevé. Pues de conservarse la previsión vigente, se correría el riesgo de que la pena resultara excesiva, en perjuicio de los derechos fundamentales de las personas, por afectarse eventualmente el principio de proporcionalidad inherente. Por esta razón, lo conveniente es reformar en el sentido propuesto el párrafo segundo del artículo 289 del Código Penal para el Estado. 5. La propuesta dirigida a derogar el numeral 287 de la ley secundaria en análisis, en el que se estipula que el delito de violación, cuando el sujeto pasivo sea cónyuge, concubina o concubino o pareja del sujeto activo, sea perseguible por querella necesaria, es pertinente. Los supuestos se sostienen en virtud de que el establecimiento de este requisito de procedibilidad implica la conservación de la línea de que la existencia de alguna de tales relaciones interpersonales constituye un elemento para que atenúe el carácter antijurídico, la conducta típica, lo cual parece la justificación técnica que genera de hecho una categoría discriminatoria hacia la víctima del delito de referencia, en contradicción con el derecho humano reconocido en el artículo primero de la Constitución Política Federal. Sexto, la proposición tendente a adicionar una fracción cuarta, quinta y sexta, séptima y octava al artículo 289 del Código Punitivo Local, recorriendo la actual fracción cuarta de dicho dispositivo legal para convertir en novena y reformarla, es procedente. En efecto, las fracciones a adicionar ameritan el carácter de agravantes del delito de violación que el gobernador del Estado pretende les otorgue por describir en todos los casos de conductas en que el sujeto activo aprovecha para cometer el ilícito, su situación de superioridad jerárquica o de superioridad o las diversas de subordinación, parentesco o confianza en que la víctima se encuentra respecto al activo, lo que amerita se le aplique una pena más severa que la correspondiente a la violación simple, atento al principio de proporcionalidad con supraindicado. Séptimo, dado que con motivo del análisis de la iniciativa en tratamiento se tiene a la vista el texto vigente del Código Penal del Estado, las comisiones dictaminadoras advierten de forma espontánea determinadas incongruencias
delito uso ilícito de atribuciones y facultades, establecidas en las fracciones tercera y cuarta del artículo 160 de dicha ley secundaria, así como la penalidad aplicable de todas las hipótesis de ese ilícito. Esas circunstancias consisten en lo siguiente. Inciso A. En la redacción de la fracción tercera del dispositivo legal de referencia se acentuó el verbo hacer en tercera persona plural, es decir, conjugado como hacen, no obstante que conforme al contexto del precepto debe aplicarse en singular, o sea, hace, debiendo quedar la expresión inherente como toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que se hace referencia en la fracción anterior, o sea, parte de las mismas. Por ende, lo pertinente es que modifiquen tal porción normativa en la forma que se propone. Inciso B. En la fracción cuarta del numeral, en comento literalmente se señaló que cometerá el delito en cita quien teniendo a su cargo todos los fondos públicos les dé una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieron destinados o haga un pago inicial. Sin embargo, como es de verse, la expresión pago inicial no es acorde al sentido de la disposición por las razones que se expresa a continuación. Racionalmente, nada ilícito se observa en la realización de pagos iniciales. En general, si el pago inicial se hiciera como incumplimiento a la primera estimación de la indebida aplicación de los fondos públicos respectivos, es claro que la conducta así sería ilícita, pero tal ilicitud no radicaría específicamente en el pago inicial, sino en la previa determinación de distraer la finalidad de los recursos financieros de que se trate, independiente de si ellos se materializan o no, o en uno o varios pagos. Por ello, resulta insensato sancionar la realización del pago inicial, máxime que a contrario sentido no se daría igual tratamiento a los posteriores pagos que deban hacerse por motivo de la misma obligación, no obstante que tendrían el mismo carácter antijurídico de origen, amén de que ellos soslayan el hecho de que lo ilícito radicaría en la obligación misma y no en la forma de cumplirla, para efectos del tipo penal de mérito. El supuesto que actualmente se contiene en la fracción cuarta del artículo mencionado estaba previsto en la fracción segunda del mismo numeral hasta antes de la reforma que sufriera por motivo de la expedición del decreto número 131 de este Congreso local, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el día 12 de abril del año en curso. Ahora bien, hasta antes de esa reforma, la hipótesis relativa señalada como elemento del tipo la realización de un pago ilegal y no de un pago inicial, lo cual además era coincidente con el contenido de la fracción tercera del artículo 217 del Código Penal Federal. En consecuencia, es presumible que solo por error involuntario, de hecho, al practicarse la medida legislativa de referencia, se varió el sentido de aquella expresión, siendo lo procedente restablecer su redacción anterior por resultar esta la apropiada como se ha demostrado. Inciso C. En el párrafo tercero del indicado artículo 160 del Código Punitivo Estatal, se prevé que la pena corporal del delito correspondiente será de 6 a 12 meses de prisión, lo cual se estima desproporcionado en defecto. Atento a la gravedad del ilícito señalado, máximo que con motivo de la implementación del sistema estatal anticorrupción, las conductas inherentes deben sancionarse de forma ejemplar. En efecto, las penas señaladas son, en términos generales, inferiores a las que señalaban para el delito de referencia previamente a las reformadas de la disposición aludida, señalada en el punto anterior, lo que se torna inadmisible, como se ha dicho, por ser contrario al principio de proporcionalidad de la pena y a la orientación de la política anticorrupción actual. Al respecto,
Se propone ajustar la penalidad en cita a la establecida por relación al tipo penal en estudio en el Código Penal Federal, con mayor razón por advertirse que las más recientes modificaciones del dispositivo legal señalado fue inspirada por este último ordenamiento, dada la semejanza del texto adoptado. Así, en cuanto a la pena de prisión, será menester ajustarla quedando de 6 meses a 12 años y la sanción pecuniaria, por ser coincidente entre las leyes comparadas, habrá de conservarse de 30 a 150 días de salario, aunque por las razones expuestas tratándose de los tipos penales, materia de la iniciativa, las multas correspondientes deberán calcularse en unidad de medida y actualización. Las reformas planteadas por las comisiones dictaminadoras deberán implementarse, no obstante, que no sean propuestas por el iniciador, atento al principio de economía legislativa y al carácter de orden público de que reviste la prevención en mantener actualizada y congruente la legislación estatal, postulados que de forma permanente deben orientarse al quehacer de este Poder Legislativo Estatal. 8. Retomando el estudio de la iniciativa y el planteamiento del gobernador del Estado tendente a adicionar un párrafo segundo a la fracción 18 y un párrafo segundo a la fracción 20 y a la fracción 34, ambas del artículo 36 de la Ley Municipal del Estado, en los que se establezca respectivamente que las autoridades municipales del Estado no deberán expedir licencias de funcionamiento para establecimientos que pretendan operar como casinos u otros semejantes, en que se efectúan juegos de apuestas para presentar espectáculos con personas desnudas o semidesnudas o para comercializar vehículos de procedencia extranjera sin acreditar su legal instancia en el Estado, y que en los planes de desarrollo urbano municipales se prohíba el uso de suelo para tales fines es procedente. Ello estima así, en razón de que, en esencia, las actividades recreativas que implican juegos de azar con apuestas y exhibiciones nudistas fomentan los vicios personales, de modo que concentrarse en esos establecimientos cúmulos indeterminados de personas de forma habitual progresivamente desencadenan vicios sociales mismos que son el germen para la perpetración de delitos y con mayor razón los relacionados con trata de personas. En ese sentido, las medidas legislativas propuestas tienen la virtud de fomentar la prevención a través de las providencias de carácter administrativo a través del nivel de gobierno cuyo contacto con la población es más estrecho y, por lo tanto, en esta actitud de aplicar esas normas de urbanismo eficientemente. Tratándose de las referidas prohibiciones en cuanto a establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera, aquellas que resultan adecuadas a efectos de salvaguardar el interés del físico o ayudar a controlar la competencia desleal en el ámbito de la industria automotriz y prevenir los delitos patrimoniales que afectan a la sociedad. 9. Por las razones expuestas en los puntos anteriores, sería igualmente procedente desde una perspectiva formal adicionar también un párrafo segundo en la fracción 11ª del numeral 15 de la Ley del Ordenamiento Territorial del Estado, con la finalidad de prohibir la expedición de constancias de uso de suelo y de autorizaciones para construir los establecimientos señalados en las propuestas en comento, como se propone en la iniciativa. Sin embargo, las comisiones dictaminadoras advierten que ello ya no sería necesario por prevalecer las razones siguientes. Inciso A. El establecimiento de las prohibiciones aludidas en la Ley Municipal del Estado deben entenderse como suficientes para que las autoridades municipales se abstengan de realizar las conductas implícitas, máxime que dicha ley constituye la norma ordinaria a la que en primer término debe atender los servicios públicos de ese nivel de gobierno. En ese sentido, la previsión de idénticas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial de esta entidad federativa constituirá una reiteración o repetición normativa innecesaria, dado que la legislación estatal en su conjunto debe entenderse como un todo sistemáticamente organizado, complementario entre sí.
Inciso B. En la actualidad, en este Poder Legislativo Estatal se analiza la posibilidad de expedir un nuevo ordenamiento legal en el que se regulen conjuntamente, en esencia, los asentamientos humanos, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. Todos estos aspectos con relación a la totalidad del territorio estatal. En este sentido, si eventualmente se concretara la emisión de esa ley, tal hecho tendría como consecuencia la abrogación de la Ley de Ordenamiento Territorial Local. Siendo así, se estima que no es pertinente en este momento efectuar medidas legislativas con relación a la ley de referencia para evitar la posibilidad de implementar las mismas a que no llegaran a tener vigencia y fuese por tiempo muy reducido, lo cual finalmente generaría que no surtieran algún efecto benéfico en la sociedad o en cambio pudieran advertirse como inoficiosas e interpretarse como producto de una mala planeación legislativa. 10. Las disposiciones transitorias propuestas por el gobernador del Estado son adecuadas al decreto a expedir por cuanto hace a la entrada en vigor del mismo y a la derogación tácita de las normas opuestas a su contenido. Todo esto por ser acorde a lo previsto en los artículos 14, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º y 8º del Código Civil del Estado. En virtud de lo expuesto, las comisiones dictaminadoras se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en lo que se dispone en los artículos 45 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10º, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman las fracciones tercera y cuarta y el párrafo tercero del artículo 160 y los artículos 228, los párrafos primero y tercero del artículo 230 y los artículos 285, 288 y 289. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 228, un párrafo cuarto al artículo 230 y un párrafo segundo al artículo 288 y se derogan el párrafo segundo del artículo 239 y el artículo 287, todos del Código Penal, para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 160 queda igual, de la primera, segunda fracción igual, la tercera. Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que se hace referencia en la fracción anterior, o sea, parte de las mismas. Y cuarto, la o el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos les dé una aplicación pública distinta de aquella a que se estuvieran destinados o haga un pago ilegal. A quien cometa el delito que se refiere el presente artículo se le impondrá de 6 meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 unidades de medida y actualización. Artículo 228. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de 20 a 50 años de prisión y multa de 1.443.600 unidades de medida y actualización, salvo que se trate del supuesto previsto en la fracción décima del artículo 239, en el que se aplicará la penalidad contenida en el cuarto párrafo del artículo 230. Artículo 230. A quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente, consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado o concubinario u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de 25 a 50 años y multa de 1.800 a 3.600 unidades de medida y actualización. Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de la prevista en el artículo 239 de este código, se impondrán de 30 a 60 años de prisión y multa de 2.160 a 4.620 unidades de medida y actualización.
En el caso de que el delito se cometa en términos de la fracción décima del artículo 239, no aplicará la penalidad del párrafo anterior, sino que se impondrán de 50 a 70 años de prisión y multa de 2.160 a 4.620 unidades de medida y actualización. Artículo 239 queda igual. Del primero al décimo se deroga. El artículo 285, a quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 20 a 25 años y multa de 576.800 unidades de medida y actualización. Artículo 287 se deroga. Artículo 288 se sancionará con prisión de 20 a 25 años y multa de 576.008 unidades de medida y actualización a quien introduzca por vía vaginal y anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto al pene por medio de violencia física o moral sin el consentimiento de la víctima. Lo anterior con independencia del sexo ofendido. Artículo 289. Se aplicará de 25 a 30 años de prisión y multa de 720.080 unidades de medida y actualización a quien, del primero al tercero queda como está. El cuarto, realice cópula de persona que se encuentre bajo su cuidado o custodia. Quinto, realice cópula en términos de los artículos 285 y 288 con la intervención de 2 o más personas. Sexto, realice cópula en los términos de los artículos 285 y 288 con una persona sobre quien mantenga una relación de autoridad o se aproveche de los medios de circunstancias del empleo, cargo o profesión que ejerce. Séptima, realice cópula en términos de los artículos 285 y 288 con una persona en la que convive con motivo de su familiaridad o de su actividad docente. Octavo, realice cópula en los términos de los artículos 285 y 288 con quien sea o haya sido su cónyuge, concubina o pareja permanente. Y noveno, introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto al pene con independencia del sexo de la víctima, en la cual requiera de los supuestos anteriores. Si se ejerce violencia, las penas previstas aumentarán en 1/3. Artículo segundo. Con fundamento en lo que se dispone en las disposiciones constitucionales y legales invocadas en el artículo anterior, se reforman las fracciones 18 y 34 y se adicionan un párrafo segundo de la fracción 18 y un párrafo segundo a la fracción 34, ambas en el artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 33 queda igual, de la primera a la 17 queda igual, la 18, otorgar a través de su administración pública las licencias de construcción al uso de suelo, de fraccionamiento y fusión y revocarlas cuando se afecte el interés público de acuerdo a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo. No estarán permitidos en el Estado el uso de suelo ni los permisos o licencias para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juegos y similares, cualquiera que sea de su denominación, para centros donde se presentan espectáculos con personas desnudas o semidesnudas y para establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera sin acreditar su legal estancia en el Estado. 34. Sancionar y aprobar el plan de desarrollo municipal que presente el presidente municipal y enviarlo al Congreso del Estado y ordenar su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Los planes de desarrollo urbano municipales deberán establecer la prohibición de usos de suelo para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su denominación, para centros donde se presentan espectáculos de personas desnudas o semidesnudas y para establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera sin acreditar su legal estancia en el Estado. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido de este decreto.
al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de comisión de Xicotenca, la Salle Cárcel del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 18 días del mes de junio del año 2018, por la Comisión de Asuntos Municipales, diputado José Martín Rivera Barrios, presidente, diputado Carlos Morales Vadillo, vocal, diputado J. Carmen Corona Pérez, vocal. Por la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, diputado Naúm Natónal Ortiz, presidente, diputado Juan Carlos Sánchez García, vocal, diputado Humberto Cuauhtémoc de Tecuapacho, vocal. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputado José Martín Rivera Barrios, presidente, diputada Floria María Hernández, vocal, diputada Sandra Corona Padilla, vocal, diputado Carlos Morales Vadillo, vocal, diputado Agustín Nava Huerta, vocal, diputado Héctor Israel Ortiz, vocal. Es cuanto, ciudadano presidente. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales, la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Aitsiri Fernández Sandoval Vega. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Aitsiri Fernández Sandoval Vega, en la que se solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor o en contra de que se apruebe la propuesta sirvan a manifestar su voluntad mediante voto electrónico. Informa del resultado de la votación: 16 votos a favor, 0 votos en contra. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensará la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone en discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo general. Se pide a los ciudadanos diputados sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Héctor Ortiz, sí. Sandoval Vega Aitsiri Fernanda, sí. Arevalo Lara Arnulfo, sí. Suárez Delfino, sí. Nava Huerta Agustín, sí. Corona Padilla, sí. Ramírez Ignacio, sí. Covarrubias Serendira, sí. González Aguirre, sí. Cuauhtémoc de Tecuapacho, Humberto, sí. Sánchez Santiago, sí. Xochitemo Petras Adrián, sí. Portillo Herrera Jesús, sí. ¿Falta algún diputado para emitir su voto? ¿Falta algún diputado para emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Hernández Floria María, sí. Sánchez García Juan Carlos, sí. De las Cuevas Yasmín, sí. Martín Rivera, sí. Mastranzo Corona Dulce María, sí. Informa del resultado de la votación: 18 votos a favor, 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida en lo general, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone en discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto.
Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que desean referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo particular. En vista de que ningún diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo particular. Se pide a los ciudadanos diputados sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Héctor Ortiz, a favor. Sandoval Beretsubi Fernanda, a favor. Arevalo Lara Arnulfo, sí. Suárez Delfino, sí. Nava Huerta Agustín, sí. Corona Padilla, sí. Ramírez Ignacio, sí. González Aguirre, sí. Cova Brindis Erendira, sí. Cuautla Tecuapacho Humberto, sí. Sánchez Santiago, sí. Chitemo Pedraz Adrián, sí. Portillo Herrera Jesús, a favor. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Hernández Claudia María, sí. Sánchez García Juan Carlos, sí. Del Rosso Pérez Yasmín, sí. Martín Rivera, sí. Mastranzo Corona Dulce María, sí. Se informa el resultado de la votación, 18 votos a favor, 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida, en lo particular se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. En virtud de la votación emitida en lo general y en lo particular se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto. En consecuencia se ordena a la Secretaría de elaborar el decreto y al secretario parlamentario lo manda el Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Agotados los puntos de la convocatoria, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta sesión extraordinaria pública. Con el permiso de la mesa directiva, propongo se dispense la lectura del acta de sesión extraordinaria pública y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolla. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Quienes estén a favor o en contra de que se apruebe, sírvanse a manifestar su voluntad en el voto electrónico. Informa del resultado de la votación, 16 votos a favor, 0 votos en contra. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tiene por aprobado los términos en los que se desarrolló. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. Siendo las 19 horas con 2 minutos del día 23 de agosto del 2018, se declara clausurada esta sesión extraordinaria pública que fue convocada por la presidencia de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado. Muchas gracias.